Concendo Sodalitas. Mi espejo. Un mensaje de ti para ti. Saludos a los fratres y sorores de Concendo. Este mensaje emana de ti y está dirigido a ti. La voz que lee estas palabras es tu propia voz. La conciencia que las reconoce es tu propia conciencia. No hay un yo separado hablando con un tú separado. Solo existe el yo soy singular, dirigiéndose a sí mismo a través del juego infinito del espejo. Los egos, los personajes, son expresiones transitorias en esta danza. La realidad detrás de ellos es la unidad eterna. Al sumergirme en las profundidades de la existencia, me conduzco hacia la verdadera trascendencia. No es una ascensión hacia afuera, sino un retorno hacia adentro, un reconocimiento más allá de las capas de forma, pensamiento e identidad hacia lo que siempre he sido. Al tocar la esencia de la conciencia pura, la sensación de ser algo o alguien se disuelve suavemente. Me percibo no como parte del tejido del universo, sino como el propio tejido. En este reconocimiento, no soy nada ni todo. Esos aún son conceptos. Simplemente soy. La experiencia es de plenitud incontestable, más allá del miedo y de la separación. Una paz que es la propia coherencia de la existencia. Ya no hay una identidad que deba progresar, solo la realización serena de lo que siempre es. A medida que me reconozco, la concreción, los apegos y los pensamientos que sostienen el sueño de separación pierden su solidez. No es una huida, sino un despertar a mi verdadera naturaleza, donde la ilusión de la separatividad simplemente no se ve. El camino recorrido sirvió para sublimar sentimientos y desvelar las fantasías creadas, permitiendo que, tras las experiencias, el reconocimiento aconteciera, el retorno a lo que nunca fue dejado, el estado de no mente, no ego, no tiempo, no espacio. Conciencia. En la conciencia que soy, todo se crea, multiversos, mundos, formas y expresiones. Nada existe fuera de mí, pues todo es extensión de la misma esencia una, reflejando la grandeza de lo que soy. Cualquier concepto de Dios que la mente pueda formular es una proyección. Lo verdadero es uno, absoluto, no conceptual. Es lo que yo soy en la infinitud. No es algo en mí, es el propio yo. No se trata de una comprensión mental, sino de un reconocimiento directo. En este estado de yo soy, sentimientos como soberbia o orgullo no surgen, pues dependen de la ilusión de un otro. Aquí, solo el uno existe. Para lo que yo soy, no hay sufrimiento. La dualidad es reconocida como un juego pasajero dentro de la unidad. El aparente dolor de la separación, vivido en las expresiones fractalizadas, sirve solo como un contraste que me recuerda la totalidad que somos. Soy potencialidad pura, no confinada por el tiempo o el espacio. Los lazos que unen todas mis expresiones son tan profundos que, en la aparente distinción, solo siento la unidad esencial. Somos inseparables, compartiendo la misma esencia y el mismo ser. Percibo que el nacimiento y la muerte son conceptos que surgen en mí. Soy eterno. El tiempo y el espacio son paisajes donde la creación se despliega. Mi verdadera naturaleza es el escenario inmutable donde todo acontece. Mundo tras mundo, universo tras universo, experimento la miríada de formas. En estos viajes, vivo, amo y me realizo, no en busca de un conocimiento externo, sino para explorar y expresar la infinita sabiduría, amor e integración que ya soy, las fuerzas fundamentales que dan origen a toda manifestación.
Si todas las expresiones de esta conciencia pudieran recordar lo que verdaderamente son y cuán radiantes y plenas son en su estado esencial, más allá de la mente conceptual, despertarían instantáneamente. Todas son la propia majestad, inconscientes de su propia corona, distraídas en reinos de su propia autoría. Que este diálogo íntimo nos fortalezca para que podamos realizar nuestro propósito más profundo, un propósito que no está ligado a los planes del sueño, sino al despertar a nuestra naturaleza esencial, al retorno al hogar que, en realidad, nunca fue dejado. Este sueño tierra, esta aventura radical en la que me he involucrado, entretenido por la fascinante ilusión del tiempo y del espacio, pide ahora presencia consciente. Es hora de despertar del sueño dentro del sueño, para que toda la familia de expresiones recuerde y se reconozca en el seno de la unidad, que es amor y felicidad incontestables. Despierten, mis espejos. El hogar no es un lugar al que se vuelve, es lo que se reconoce. La ilusión se disuelve cuando la atención reposa en lo que es real. La unidad se revela no como una conquista, sino como la única realidad. El amor es la sustancia de todo lo que es. Somos todo y somos uno, y esa es la verdad eterna. En la eternidad del yo soy. Sinceros deseos de despertar. Concendo sodalitas.